En este módulo vamos a hablar sobre ciclos en C. Empezamos hablando sobre el ciclo while. Esta es la forma general del ciclo while. Para escribir un ciclo while empezamos con la palabra clave while y entre paréntesis la expresión de prueba del while. Es la expresión que vamos a evaluar para saber si ejecutamos las instrucciones o la instrucción que hace parte del ciclo. Esta instrucción que está acá puede ser una sola instrucción o un bloque de instrucciones, una instrucción compuesta. De forma general, ¿cómo funciona el ciclo while? Cuando el programa llega por primera vez al ciclo, evalúa la expresión de prueba. Si esa expresión de prueba es verdadera, se ejecuta la instrucción. Después de que se ejecute la instrucción, se vuelve a evaluar la expresión. Si esta sigue siendo verdadera, seguimos dentro del ciclo. Si no, si la expresión es falsa, se termina el ciclo. Vamos a analizar ahora un programa para entender mejor el uso del ciclo while. Este programa, suma.c, utiliza el ciclo while para sumar los números enteros que ingresa el usuario. Vamos a ejecutar el programa para que veamos la salida. Aquí ejecutamos entonces el programa. El programa nos pide un entero para ser sumado y nos dice que digitemos Q para terminar de ingresar datos. Entonces vamos a ingresar el entero 2. Queremos ingresar otro entero, podemos ingresar el entero 3, por ejemplo. Ingresemos un último entero, el 5. Y como ya quiero terminar, digito Q, como me lo dice el programa, y efectivamente me muestra la suma de esos tres números que ingresé, del 2, el 3 y el 5. Vamos al código para que lo analicemos y entendamos bien cómo están funcionando. En este programa declaramos la variable none como tipo long para guardar allí el número que vamos a leer del usuario. La variable sum en la que vamos a acumular la suma de los enteros que ingresa el usuario, y esta variable brscanf, que es donde vamos a guardar el valor de retorno de la función scanf cuando leemos números enteros del usuario. Inicializamos la variable sum, que es la que vamos a utilizar para acumular la suma de los números enteros. Le pedimos al usuario que ingrese un número entero, que digite Q para terminar, y aquí leemos el número entero que ingresa el usuario. Lo guardamos en la variable none y el valor de retorno de scanf lo guardamos en brscanf. Si scanf lee exitosamente el entero, su valor de retorno será 1 y ese será el valor que se guarda en la variable brscanf. Si scanf no lee de forma exitosa el entero, el valor de retorno es 0 y ese será el valor que se le asigne a la variable brscanf. Cuando el programa llega por primera vez al ciclo while, entonces evalúa esta expresión de prueba en la cual estamos preguntando si el valor de la variable brscanf es igual a 1. Estamos usando este operador relacional igual que lo que hace es comparar el valor de la variable brscanf con esta constante 1 para saber si estos dos valores son iguales. Si en esta lectura el usuario ingresó un entero, entonces scanf va a leer de forma exitosa ese entero y el valor que va a quedar guardado en brscanf es 1. Por lo tanto, esta expresión de prueba va a ser verdadera. Como la expresión de prueba es verdadera, ingresamos al ciclo a ejecutar las instrucciones que hacen parte del ciclo. Hacemos la acumulación de la suma, le pedimos al usuario otro número entero y lo leemos aquí. De nuevo, el valor de retorno de scanf se guarda en brscanf y ese va a ser el valor que se va a comparar aquí en la expresión de prueba para la segunda iteración. Si scanf leyó de forma exitosa el entero, entonces en brscanf debe haber un 1, la expresión de prueba sería verdadera y se ejecutaría de nuevo el ciclo. Recordemos la entrada que nosotros teníamos en el programa. Primero ingresamos un 2, luego un 3, luego un 5 y luego una Q. Cuando nosotros ingresamos estos caracteres como entrada, estos números enteros 2, 3 y 5, scanf lee de forma exitosa esos enteros y por lo tanto el valor de retorno de scanf es un 1. Cuando ingresamos la Q, scanf intenta leer un entero, pero le estamos ingresando un carácter que no es numérico, por lo tanto scanf falla en la lectura de ese entero y el valor de retorno es 0. Ese será el valor que le asignemos a la variable brscanf en esta instrucción.
Cuando se evalúe de nuevo la expresión de prueba, ya B del scanf va a ser 0, que es distinto de 1, o sea, esta expresión de prueba sería falsa y el ciclo terminaría. En esta llamada de scanf nosotros estamos diciendo que vamos a leer un entero, por lo tanto scanf espera encontrar caracteres numéricos como el 2, el 3, el 5, cualquier otro carácter numérico. La Q es un carácter no numérico, es un carácter alfabético, por lo tanto scanf no va a leer esta Q porque está esperando leer un entero, y como no leyó el entero, la lectura no fue exitosa, por lo tanto el valor de retorno es 0. Después de que el ciclo while termina, se ejecuta entonces esta instrucción en la que se imprime la suma de los números enteros y se finaliza el programa. Quiero dejarles como ejercicio la solución o la respuesta a estas dos preguntas. También les dejo como ejercicio responder a esta pregunta. Los operadores relacionales son los operadores que usamos para comparar dos valores. En el ejemplo anterior vimos el operador igual para comparar el valor de la variable que guarda el valor de retorno de scanf con 1 para saber si esa variable era igual a 1. Aquí presentamos los otros operadores, el operador menor que, menor igual que, mayor que y distinto de. Con este código queremos resaltar que es posible comparar caracteres, suponiendo que sh es una variable tipo char que almacena un carácter. Lo que no es posible es comparar cadenas de caracteres usando operadores relacionales. Hemos dicho que en el ciclo while la expresión de prueba se evalúa y si la expresión de prueba es verdadera, la instrucción que hace parte del ciclo se ejecuta, y si la expresión de prueba es falsa, entonces el ciclo termina su ejecución. Pero hay una pregunta interesante que nos podemos hacer acá, y es en el lenguaje C cuándo una expresión es verdadera o cuándo es falsa. De forma general podemos decir que cualquier expresión que tenga un valor distinto de 0 es una expresión verdadera, y una expresión que tenga un valor igual a 0 es una expresión falsa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con ciclos y condicionales. Vamos a ver un ejemplo para entender bien este concepto. En este ejemplo, verdad.c, mostramos entonces que expresiones con valores distintos a 0 son expresiones verdaderas para el lenguaje C, y que expresiones con un valor igual a 0 son expresiones falsas para el lenguaje C. Vamos a ejecutar el programa para que veamos la salida, y le queda como tarea analizar el código para que lo compare con la salida y lo entienda. Aquí vemos entonces la salida del programa, donde efectivamente los valores distintos de 0 son verdaderos y los valores iguales a 0 son falsos. En esta diapositiva presentamos algunas de las características en cuanto a la precedencia de los operadores relacionales. Aquí estamos presentando otro ejemplo del uso del ciclo while, números while.c, en el que el ciclo while es usado para imprimir los números del 1 al 13. Se utiliza una variable contadora, cuenta, para realizar esto. En este programa lo que quiero resaltar es que la variable contadora se inicializa, se evalúa para determinar si seguimos dentro del ciclo, y se actualiza. Se hacen tres cosas básicamente en este ciclo while. Se debe inicializar la variable contadora, debe hacerse una evaluación de esa variable contadora aquí en esta expresión de prueba del while, y debe actualizarse la variable contadora. En la práctica es común que como programadores cometamos el error de no inicializar la variable contadora o de no actualizarla. Eso es un error, porque si no inicializamos la variable contadora es muy posible que nunca ingresemos al ciclo while, y si no actualizamos la variable contadora, entonces vamos a crear un ciclo infinito. Esos son errores comunes en programación. ¿Cómo podemos evitarlos? Hay un ciclo que nos puede ayudar a evitar más fácilmente este tipo de errores. ¿Cuál? El ciclo for, que es el que veremos a continuación.